Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más y como pueden apreciar, no me encuentro solo en esta ocasión. Estoy con un maravilloso autor, un gran profesor. Realmente el canal se viste de gala al tener esta eminencia de autor y muchísimas gracias por permitirme platicar contigo para hablar de tu nueva novela que se llama La Puerta del Círculo Polar Ártico. Y sí, me refiero a Juvenal Acosta y pues voy a leer rápidamente una semblanza que me pasó la editorial que dice así. Juvenal Acosta, Ciudad de México, 1961, ha vivido en los Estados Unidos desde 1986, con un intervalo de 4 años entre Argentina. Actualmente es profesor de literatura en California College. Entre sus obras se encuentra El cazador de tatuajes, Terciopelo violento, La hora ciega, que conforma la trilogía negra, así como Tenebroso, El último inmortal, y es considerado un autor contemporáneo de culto. Imagínense, malignos y malignas, estamos con una eminencia de autor. Juvenal, di hola, preséntate ante mis suscriptores, por favor. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo, con tus suscriptores. Muchas gracias por la invitación y feliz de tener la oportunidad de hablar de mi novela nueva, que es, según yo, la mejor de todas las que he escrito. A ver qué piensan Ok, ustedes. que es justamente lo importante. Pues bueno, en esta historia, algo que tengo que decirte de antemano y la mayoría de las personas que lo vayan a leer van a encontrar una, para mí, yo siempre he dicho, una novela polifónica, una novela coral, porque le das voces a muchísimos personajes, pero sobre todo hay dos principales, que es Violeta, obviamente, que yo siempre lo he dicho y voy a partir de esta frase. El pasado es una región geográfica. Y a partir de esa región geográfica vamos a ir conociendo todos los claroscuros de Violeta. Y es a lo que va mi primera pregunta. ¿Cómo surgió esta idea juvenal de generarnos a nosotros como un mapa geográfico y a partir de eso, con sus viajes, sus pensamientos, generar un personaje como Violeta? Cuéntame. Me encanta esto que acabas de decir sobre el pasado y Ujú, coincide mucho con mi visión personal de la literatura y de la vida. Desde mi primera novela yo empiezo hablando de mapas. ujú, Y esta, mi quinta novela, empieza con mapas, con un globo ujú, terráqueo y con una investigación precisamente del pasado. La ujú, novela comienza con mi imagen de una mujer joven de la Ciudad de ujú, México que quiere irse del país. sí. Y lo que yo tenía que hacer era investigar las razones por las cuales se quería ir de México y además de dónde venía ella. Ujú, De acá es una de las vertientes de la novela y la otra comienza en Estocolmo, otra ujú, región geográfica del planeta, otro personaje a quien yo también tenía que investigar el pasado que nos lleva a ujú, Helsinki, a un padre que es un joven poeta que como Violeta quiere irse de su país para llegar a ujú, otro lugar a convertirse en poeta y se queda atorado en Helsinki y ahí es donde conoce a la madre de Anders, ujú. que también es inmigrante. Entonces tenemos esta geografía no únicamente del pasado, sino una geografía del presente, de los migrantes, de gente que se mueve de un lado a otro en este como mapa mundi que va trazando Ujú. la novela. Justamente, y te voy a decir, te voy a ser muy honesto, el personaje de Anders se me hizo con muchísimos claroscuros, pero sobre todo cuando llega una carta en cierto capítulo antes de la cuarta parte y te das cuenta que Anders no es Anders, sino es otra persona, no les voy a decir el spoiler a mis suscriptores, me diste un plot twist, un giro de trama inesperado. Acabas de mencionar otra cosa muy importante en esta novela y es justamente el tema de la migración, el tema de cómo una persona va a buscar su sueño o quiere salirse de un país porque realmente siente que el país está carcomiendo. Meter dos personajes juveniles como es Violeta y como es Anders y también Kurt, por ejemplo, con una problemática y en ocasiones muchos dicen mundial, que es la migración, hace que la novela se vuelva muy cruel en ocasiones, muy violenta, pero también con esta gran crítica sociológica, filosófica, porque también mencionas lo del gobierno de Trump, lo del gobierno de Peña Nieto, y entonces, ¿por qué darle tanta prioridad a los jóvenes
para entender estos temas sociopolíticos y estos temas de migración, porque pues quieras que no, tú también eres una persona que fue a otro país a buscar sueños, a buscar trabajos, a buscar exploraciones. ¿Por qué darle a la literatura juvenil esta temática? Porque creo que la generación Z es la Ujú, mejor generación que ha habido en mucho tiempo. Yo te lo digo como profesor universitario que he estado ujú, dándole clases a la generación X, a los millennials y a los Zetas. Esta es la generación más consciente desde el punto de vista político, desde el punto de vista del medio ambiente, porque es la primera generación que no tiene un futuro asegurado como lo tuvimos otros. Y esto le crea no nada más una inquietud intelectual, sino una ansiedad frente a lo que tiene, enfrente de lo que ujú, está ujú, presentándose ellos como lo más evidente, ¿no? ujú, En 1918, cuando escribí la novela, fueron años muy oscuros en Estados Unidos, viviendo el gobierno de Trump, con la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar con las medidas que protegían el medio ambiente, con la xenofobia, con el ataque a los inmigrantes, con el auge del nacionalismo de extrema derecha en este país. Y ujú. todo esto, bueno, como padre de un niño de 14 años, a mí me creaba una especie de angustia existencial que inevitablemente permeó las páginas de la novela. Ujú, Además, creo que esta generación también está muy interesada en la experiencia vivencial de sus compañeros de generación. Es una generación que está muy conectada, es una generación de nativos digitales que ve el mundo de una manera que es completamente incomprensible para gentes de mi edad o gente incluso más joven. ujú. Por mucho que uno trate de entender esta visión tan sofisticada y tan compleja, creo que es muy difícil hacerlo si no eres parte de esta generación de gente joven. Y, y quieras que no, cuando tuve yo la oportunidad hace muchos años atrás de haber leído, por ejemplo, a Lipovetsky o a Sigmund Bauman, donde nos decíamos que éramos una sociedad líquida, unos zombies posmodernos, que nada más caminamos en el mundo sin saber a dónde llegar, a dónde vamos a parar, como diría la canción, y llega Juvenal con La Puerta del Círculo Polar Ártico con dos escenas en extremo violentas. Como inicias esta novela y llegas a un punto de clímax ya casi al final para entender cómo se conectan estas dos escenas violentas, hacen que tus dos personajes sean pacíficos, pero al mismo tiempo aguerridos. ¿Y a qué me refiero? Porque Violeta se me hizo un personaje con un aire fresco, un aire pacifista, pero sin dejar de lado su pensamiento de la humanidad se está destruyendo. Ya basta de que sigamos procreando seres humanos en un mundo que se está muriendo. Y a su vez, Anders, tener este sueño de querer tener un padre, buscar estos viajes que lo llevaran a tener esta realidad de hay esperanza, puedo seguir creciendo, puedo seguir valorando por todas las enseñanzas que tuvo con sus padrastros o las personas que fallecieron a su alrededor. Y también te quería preguntar justamente ese punto, ¿por qué generar una novela con dos escenas tan llenas de violencia? ¿Por qué darle esta fuerza a no solamente a la violencia de género, sino también a la violencia contra el medio ambiente, a la violencia política que también nos imponen en esta sociedad? ¿Por qué generar estas escenas tan violentas en la muerte de la puerta del círculo polar ártico? Mira, creo que la violencia es parte de nuestra vida, nos guste o no nos guste. En todas mis novelas, tú casi podrías considerar que hay una especie de escritura del género de novela negra, Uh -huh, sin uh -huh. detectives, sin policías, pero es a final de cuentas novela negra porque siempre hay algún crimen, siempre hay actos de violencia terrible de la que todos los humanos somos capaces, Uh -huh, uh -huh. nos guste o no nos guste. Hay algo dentro de nosotros que es terriblemente violento, pero también hay una gran capacidad de resistir la violencia. Uh -huh. Y en esta tensión que se crea entre resistir la violencia o ejercerla, creo que ahí depende realmente el futuro de la humanidad. Por ejemplo, la violencia que sucede en México, que es violencia
de género, violencia de Ujú. narcotráfico. Creo que no podemos salir de ella sin un cambio profundo en la sociedad, que no es únicamente a nivel espiritual, sino que tiene mucho que ver con la economía y que tiene mucho que ver con cosas muy concretas. Ujú. Pero para personajes como Violeta existe también la alternativa, no únicamente de irse, ¿no? Yo he visto en cómo irse puede ser como una experiencia terrible cuando te vas por necesidad, pero también puede ser una experiencia de aventura cuando tienes el Ujú. privilegio de poder irte como Violeta a descubrir otro lugar y a tratar de convertirte en la persona que quieres. En ese proceso de irse, en ese proceso de ruptura, Ujú. también hay una cierta violencia, pero que no es una violencia necesariamente negativa. Romper con algo implica un cierto tipo de violencia. Rompes con tu pasado, rompes con tus relaciones, rompes con tu lugar de origen y es un acto de violencia que puede ser positiva incluso. Ujú. Ujú. Me recuerda un poco la idea de ser egoísta, ¿no? La gente generalmente piensa que ser egoísta es algo muy negativo, pero ser egoísta puede tener cosas terriblemente positivas si genera, a final de cuentas, un cambio positivo para ti mismo y para aquellos que te rodean. Ujú. Pero bueno, también me alegra mucho tu observación de que hay un contraste entre violencia y poesía, digamos, ¿no? Creo que Ujú. hay la poesía del amor, la poesía de la literatura, la poesía del arte, que es también, digamos, la otra puerta que se puede abrir en esta novela que tiene como imagen central la puerta, ¿no? La puerta como escape, pero también la puerta como acceso. Ujú. Yo sé que eres un amante y que te encanta la poesía de Velarde y Villaurrutia. Y cuando voy leyendo La Puerta del Círculo Polar Ártico, y yo lo primero que puse fue esta analogía. ¿Qué es el Ártico? Este lugar lejano, cubiertamente de frío. ¿Qué tengo en el Ártico? Los osos polares que hasta los mencionas aquí. Cuando mencionas este poema al principio, que hasta lo tengo marcado con un post-it, literalmente en la página 55, lo primero que dije fue, me va a dar todo un Ártico en dos ciudades, Ciudad de México, Argentina y hasta California. Porque yo siento que el oso que hay en el Ártico de protección, pero también de precaución, es lo que vivió Anders con sus padres y con sus madres. Esta parte de ser todopoderoso, pero al mismo tiempo ser vulnerable. En el caso de Violeta, el Ártico como resistencia, como bien lo mencionas, de primero soportar la violencia en mi país, Ciudad de México, que le rompieron la nariz. Luego estar estudiando una maestría para poder sacar una novela. Pero sobre todo mientras va caminando, nunca perder su filosofía de vida. Como ella dice, su filosofía ¿cómo se llama? Antinatista, de no más niños, protección del ambiente, violencia contra la mujer hay que erradicarla. Y llegar a este punto hermoso y bello como son las auroras boreales, porque también conoció una amistad muy padre, pero que también se pudo haber convertido en amor, pero que también esta aurora boreal tenía su parte oscura con esta carta que te menciono. Y también el Ártico como este punto de el encuentro a lo desconocido. Porque cuando vamos conociendo el pasado de los dos personajes, nos damos cuenta que también su familia tenía muchos claroscuros, muchísimos monstruos que quieren ocultar, porque como toda familia también hay secretos que no queremos decir. E incluyendo esta parte de integración, porque también hay un personaje LGBT aquí, que es el hermano de Violeta. Entonces, lo primero que yo pensé fue, Juvenal hizo una perfecta analogía de la vida, no solamente en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, sino que también hizo una poesía de la vida es como el Ártico, hermosa, fría, oscura y con llena de resistencias. ¿Por qué enfocarte, Juvenal, en esta parte tan alejada del mundo como es el Ártico? ¿Por qué querer llegar a este punto lleno de nieve y frío? Oye, qué hermoso esto que acabas de decir sobre el Ártico. Me gusta mucho. Me dan ganas de ponerlo ahí en la novela y como banda para que venda el libro. Esta Gracias, visión gracias. del Ártico me encantó. Mira, el Ártico es un lugar misterioso
en el que siempre soñé cuando yo era muy chico, como Violeta, viendo mapas, viendo el globo terráqueo y preguntándome qué había ahí. Ujú. Cuando me planteé que Violeta tenía que huir de Estados Unidos, primero huyó de México y después tenía que huir de Estados Unidos, dije, bueno, ¿a dónde se va? ¿Hasta dónde puedes escaparte en este planeta? Porque hay límites, el planeta no es infinito, hay límites. Ujú. Entonces dije, bueno, se tiene que ir al Círculo Polar Ártico porque es el lugar más alejado de todo, de la Ciudad de México, el lugar más alejado de San Francisco. Y ahí tuve la oportunidad de viajar, de irme a buscar el pueblo donde se iba a refugiar Violeta. Literalmente cogí el mapa y dije, aquí. Busqué una ciudad lo más al norte y encontré Tromsø. Dije acá. Ajá. Y me fui a Tromsø. Ok. Volé a Noruega y de Oslo volé a Tromsø y llegué allá esperándome encontrar una aldea chiquita llena de pescadores, qué sé yo, no Ujú, tenía ni ujú. idea de lo que iba a ver. Y no me encontré con una ciudad muy sofisticada, con museos hermosos, con una universidad, con todo lo que puede tener una ciudad europea, chiquita pero muy sofisticada. Y ahí alquilé un auto, otra vez vi el mapa, dije, ok, ¿de aquí a dónde se va? Porque Violeta no se puede quedar acá. Y Ujú. encontré el otro lugar donde, que tampoco te voy a revelar todo lo que pasa, porque hay que leer la novela, encontré Claro. el otro refugio de Violeta. Ahora, empezamos hablando de geografías, ¿no? De Ujú, geografías terrenas y de geografías del alma, de geografías ujú, espirituales. Creo que esta visión que tú mencionas del Ártico como este lugar ambivalente, multivalente, ¿no? Que puede ujú. tener un montón de significados como metáfora, como símbolo, es precisamente el sentido en el que yo quisiera que, por ejemplo, el título de mi novela fuera interpretado, ¿no? No es un círculo polar ártico literal, sino también es un círculo polar ártico espiritual, ¿no? Una región que, que existe dentro de nosotros, ¿no? Un refugio, un lugar de escape, una dimensión poética o todo esto mezclado de una manera, no sé, como una amalgama, ¿no? Ujú. Un punto de encuentro de muchas de estas posibilidades. Justamente, amigo. Y para cuando llegas al desenlace de la novela, literalmente la novela la acabo de terminar ayer, fue voy a decir la palabra, perdón, pero fue un madrazo directo en el corazón y en el alma. ¿Por qué? Porque literalmente me das una balanza de destrucción y de refugio. Porque este refugio lleno de las montañas donde respirabas este aire fresco y decías, aún hay esperanza, en las maletas, en estos viajes intrascendentes, en la novela, en el pensamiento de Violeta. Estos refugios son brutales, pero al mismo tiempo también destruyes todo el camino que llevaba Violeta o todo el camino que llevaba Kurt, con todo el camino que llevaba Anders. Entonces, la gran pregunta para llegar al desenlace de esta historia fue, ¿qué es lo más complicado a la hora de escribir La Puerta del Círculo Polar Ártico? ¿La destrucción de tus personajes o el refugio de tus personajes? O a lo mejor dices, la ambientación de la novela también podría ser. ¿Qué fue lo más complicado para Juvenal a la hora de escribir esta novela? Lo más complicado fue controlar esa tentación de irme por el lado oscuro de la historia. Uh -huh. Hay, como tú bien lo observaste, eventos terribles y violentos, pero también hay un trasfondo ideológico que es muy profundo, ¿no? Tienes Uh toda la -huh. cuestión del antinatalismo. La novela empieza literalmente con un epígrafe de un filósofo de Tromsø Uh -huh. que dice, que se llama Satfe, que dice, traer niños a este mundo es como llevar madera a una casa en llamas. De Uh entrada te está -huh. dando un mensaje terriblemente pesimista y apocalíptico. Uh -huh. Entonces la gran tentación es decir, ok, puedo escribir una novela oscura del apocalipsis donde todos vamos a hacer madera en ese gran incendio de la humanidad. Y no pude, literalmente no pude. Y no fue sino hasta el final, en ese final tan dramático que tú mencionas, tan emocional que literalmente cuando lo escribí,
Mm, Se me llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez en mi vida, sí. algo que escribo hace que se me llenen los ojos de lágrimas, porque realmente es un momento muy, muy intenso, Ujú, muy, muy emocional. Hasta que llegue ese momento, yo dije, ok, no puedo condenar estos personajes a la oscuridad absoluta. Tiene que haber ujú, algo que redima, que salve. La ujú, puerta tiene que abrir hacia la luz, no puede abrir hacia el lugar más ujú. oscuro del planeta. Tiene que haber luz en el momento. Así como me encanta el diseño de la portada porque está la aurora borealis, ¿no? Están ahí las Ujú. luces del norte. Que también, bueno, me recuerda mucho a uno de mis autores favoritos, Philip Pullman, ¿no? Y está los Ay, libros sí. de ¿cómo se llama la serie de Philip Pullman en español? L- Es la de la brújula dorada, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es la trilogía de Philip Pullman, ¿no? Que está toda Ujú. ambientada ya en Svalbard, con osos polares, etcétera. Bueno, yo cuando llegué a Tromsø, por primera vez en mi vida, y además tampoco lo sabía porque no hice la investigación previa, me encontré con el sol de medianoche. No Ay, había absolutamente nada de oscuridad las ujú, 24 horas del día. Entonces yo me levantaba a caminar a las 3 de la mañana y eran como el mediodía. Porque ya, como bien lo sabes, en esa región del planeta hay meses de oscuridad y cuidado. meses de sol. Ujú, Entonces la visión del sol de medianoche, que también incorporé en la novela, ujú, posiblemente a mí me influyó como para decir, acá no puede haber oscuridad, este final no puede ser oscuro, este final tiene que ser sí, luminoso. ujú, Tengo que rescatar a esta chica que ya ha sufrido mucho, que viene de una historia muy oscura, que viene ujú. de una historia familiar terriblemente dolorosa y hay que rescatarla. Ay, qué bello. Qué, qué bello, qué precioso, qué emotivo, qué suspirante. Fíjate que hay una frase que marqué bastante, que dice, que pusiste en la página 218, que dice, no hay nada más dulce, más amargo, más dimido, más maldito que la melancolía, que se la tomaste a Robert Burton. Y es el sentimiento que me dejó, pues, esta novela. Es un sentimiento melancólico de mi familia, de cómo voy creciendo a lo largo de los años, que esta vida siempre ha sido un escalón. Soy uno cuando soy niño, soy otro cuando soy estudiante, soy otro cuando soy novio o novia, soy otro cuando soy profesionista, soy otro cuando soy escritor. Entonces, acá Juvenal Acosta, ¿qué sentimiento marcaría para Juvenal La Puerta del Círculo Polar Ártico? De, como bien lo mencionaste, es la mejor novela que tú has escrito para ti. Entonces, ¿qué sentimiento te deja esta gran novela para Juvenal? Pues mira, gracias por esa pregunta tan difícil, ¿no? Tan hermosa y tan difícil. Cuando digo que es la mejor, no digo únicamente por la cuestión estilística o la cuestión literaria, ¿no? Sino que también creo que es una novela que me separa de la gran oscuridad de algunos de mis libros anteriores. Es una novela que se la dediqué a mi hijo y no le podía dedicar ninguna de las otras porque eran muy oscuras, pero poder escribir una novela que ofrezca algún tipo que vaya más allá de la melancolía que tú Ujú, mencionas y que te ofrezca al final la posibilidad de redención, a mí me parece pues un logro, ¿no? ujú. No me lo voy a escatar, me parece un logro, tal vez un logro menor, tal vez un logro muy pobre, pero al final de cuentas es un logro. Y creo, estoy absolutamente convencido de que en esta vida uno sufre grandes derrotas, grandes frustraciones, grandes Ujú. dolores, pero son estos pequeños logros, estos pequeños triunfos que no le importan a nadie, pero sí le importan a uno, son los que nos salvan y son los que nos hacen seguir adelante. Nuestros pequeños triunfos, por mediocres que sean, son los que hacen posible que uno tenga la fuerza para seguir adelante y seguir sufriendo dolores, humillaciones, angustia y ansiedad, que también son parte de esta novela. Y pues la mayoría de mi canal y la mayoría de mis malignos, profe, les encanta la literatura de culto, les encanta la literatura negra, de suspenso, de horror. Y no podía dejar esta plática preguntándote algunos libros que nos quieras recomendar desde tu amplia experiencia lectora, porque pues tienes muchísimas referencias literarias dentro de esta novela para mi público que le gusta esta novela negra, esta novela de suspenso, esta novela de terror, esta novela de oculto, que nos quieras decir, vayan, inviertan su dinero en estas preciosidades y no se van a arrepentir jamás. ¿Qué nos recomendarías?
Bueno, primero, pensando en el perfil de tus lectores, les voy a recomendar Tenebroso, mi novela del último Ujú, vampiro mexicano, porque es una ujú, novela muy divertida, muy maligna ok. y muy trágica, ¿no? Es una novela que le va a Ujú, gustar a tus lectores. Pensando ya en otros autores, a mí me encanta a Philip Pullman, a quien mencioné. ujú, Autores mexicanos, me encanta Bernardo Esquinca, me encanta ujú. Liliana Bloom. Acabo de leer Ay, un Liliana. ensayo para tus autores más intelectuales. Acabo de leer un ensayo maravilloso de Mauricio Montiel Figueiras que se llama Un perro rabioso. Me gusta, sí, bueno, digamos que estos tres nombres para mí son importantes en la literatura mexicana. Me encanta Mariana Enríquez, la Ujú, argentina, sus cuentos son espectaculares. Las cosas que perdimos en el fuego, el fuego. yo lo incluyo en mi lista de lecturas en uno de mis cursos en Estados Unidos en traducción. Es maravilloso. No sé, podría seguirme con un montón de nombres, pero creo que con Sí, estos son los que me vienen en este momento. fíjate que el de Perro Rabioso tuve la oportunidad de leerlo y yo siempre le he dicho, personas que están en la depresión, denle en ese libro, Uf, denle en ese libro. sí, pero qué bien Está muy escrito fuerte. está además, ¿no? Y además como una guía para llegar a otros autores, artistas, etcétera. Es maravilloso. Ujú. Pues bueno, este canal, amigo, se llama ¿Para qué leer? Y yo siempre he dicho, La Puerta del Círculo Polar Ártico, ¿para qué leerlo? Para descubrir a dos personajes que crecen, que hablan con el alma, que estructuran un pensamiento duro, cruel, directo, pero como bien lo mencionas, para redimirse en esta sociedad tan caótica en la cual vivimos. Para Juvenal Acosta, ¿para qué leer La Puerta del Círculo Polar Ártico? Es hora de vender. ¿Para qué le tendríamos que leer esta preciosa novela, Juvenal? Para poder leer una historia que es pertinente e importante en estos tiempos en los que el apocalipsis se nos viene encima y reunir la fuerza para enfrentarlo. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta preciosa plática, muchísimas gracias por adentrarme a leer cosas tan diferentes, por dejarme un sabor agrio al principio, un sabor de incertidumbre, pero sobre todo eso, un sabor tan bello y con unas ganas de seguir viviendo, que sigas teniendo esta esperanza. Y créeme, con estas descripciones, te juro que quiero ir a conocer esas maravillosas ciudades que pones aquí, tanto en Estocolmo como en el Círculo Polar Ártico. Muchísimas gracias, amigo, por esta preciosa plática. Y no sé si tengas redes sociales para que mis suscriptores te vayan a seguir. ¿En dónde te podemos encontrar? Y estoy en Twitter, es arroba Joaquín Lobo sin la I. Joaquín Ok. Lobo sin la I. Y bueno, tengo una página de Facebook que casi no uso, pero ahí también me encuentran. Y te quiero dar las gracias por esta conversación que me encantó y te felicito Muchas por tu gracias. canal y lo voy a seguir y te agradezco todo tu interés y tu generosidad. No, gracias a ti, amigo. Y pues se despide de ustedes, Juan Carlos, el administrador de Para qué leer. Hasta la próxima y adiós.